Me dijeron no hay espacio para ti aquí, así que empecé mi propio negocio y me volví millonaria. Valeria era solo una niña cuando empezó a sentirlo, en medio del griterío de la ciudad, en un pequeño cuarto con paredes desgastadas. Su voz se perdía como un eco lejano. ¿Para qué sueñas?, le decían su madre y sus hermanos, siempre con miradas de desaprobación. No hay espacio para ti aquí. Aquellas palabras se ataron a su alma, como un peso que la empujaba hacia el suelo. Cada día despertaba con el corazón palpitante, y mientras el ruido de la ciudad se filtraba por la ventana, una parte de ella luchaba por salir. Pero la desconfianza de su familia y la indiferencia de la sociedad se sentían como muros imposibles de atravesar. Valeria miraba hacia el cielo, soñando con un mundo donde su voz importara. El sueño de ser creadora, de entrelazar sus ideas con algo tangible, ardía en su interior. Pero, ¿cómo hacerlo si quienes debían apoyarla solo la desalentaban? A cada pieza la llenaba de amor y color, pero también de una inquietud. ¿Y si nunca soy suficiente? El primer día que puso su trabajo en línea fue como abrir la puerta a un nuevo mundo. Cada me gusta y cada comentario positivo fueron como pequeños abrazos que la impulsaban. Sus artesanías comenzaron a volar. Las redes sociales se llenaron de sus creaciones y con cada pedido su confianza creció. Valeria se sintió viva por primera vez. Esto es solo el comienzo, pensó con una sonrisa en su rostro. Pero el viento sopló de otra manera cuando sus viejas sombras empezaron a aparecer. Su familia, aquellos que antes la ignoraban, ahora llegaban a su puerta con sonrisas forzadas y palabras dulces. «Vimos lo que estás haciendo. ¡Qué bien te va!», decían. Pero el tono de su voz traía un añadido que la incomodaba. El miedo a ser utilizada por quienes siempre la minimizaron comenzaba a apoderarse de ella. Valeria se encontraba entre dos caminos: seguir adelante en su lucha por el reconocimiento o renunciar a su éxito en busca de la aceptación familiar. En sus noches de insomnio, las sombras tomaban forma. ¿Valdría la pena sacrificar todo lo que había construido por una familia que nunca creyó en ella? Y justo cuando pensaba que podía tener todo bajo control, un secreto familiar la llevó a un dilema aún más profundo. Decisiones difíciles se avecinaban y el eco de sus viejas inseguridades comenzó a resonar de nuevo. Esto no es solo un viaje de negocios, es un viaje hacia mí misma, susurraba, tratando de encontrar su voz en medio del caos que la rodeaba. ¿Podrá Valeria mantener la fe en sí misma? ¿O se verá nuevamente atrapada por las expectativas de quienes no creyeron en ella? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo Echau. ¡Ay, dime en los comentarios! ¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Valeria estaba atrapada en sus pensamientos, buscando respuestas en el mismo lugar donde había encontrado su voz. Las dudas la asfixiaban. ¿Valdrá la pena todo esto? Pero justo cuando estaba a punto de calmarse, el sonido del timbre la sacó de su trance. Abrió la puerta y allí estaban su madre y sus hermanos, sonriendo. Tenía que ser una broma. «Valeria, tenemos que hablar», dijo su madre, demasiado animada para lo que su corazón sentía. Algo estaba mal. La calidez en sus voces no encajaba con los recuerdos de nubes grisáceas y palabras oceánicas que las habían acompañado. Al principio pensó que solo querían hacer las paces. Tal vez su éxito comenzó a cambiar las cosas, pero luego la expresión en los ojos de su madre se tornó de ilusión a preocupación. «Es sobre tu padre. Recibimos una noticia, algo que deberías saber». Inmediatamente,
Una sombra oscura se hizo un hueco en su pecho. ¿Qué pasó? La inquietud le hizo tragar saliva. Él estaba en un lugar donde no debía estar. Y ahora ha dejado de estar con nosotros. Las palabras de su madre cayeron como un balde de agua fría. Un accidente. No lo pudieron salvar. El eco de la última frase retumbó en su mente. Las lágrimas comenzaron a brotar. No sabía si llorar por su padre o por todos los años de ausencia que habían marcado su vida. «No puedo, no», murmuró entre sollozos. Su madre la abrazó, pero el abrazo no era un consuelo, era un sello de complicidad en una historia que Valeria nunca había conocido. «Él tenía secretos», dijo su madre, como si fuese un mantra. «Nunca quise que supieras. Pero hay más, Valeria. Lo que te voy a contar cambiará todo». Valeria sintió que el suelo bajo sus pies se desplomaba. «¿Qué secretos?», preguntó, la voz entrecortada. Él era parte de algo más grande, un grupo, un negocio que nunca quise que afectara nuestras vidas. Eran artesanías, Valeria, pero no eran como las tuyas. Eran peligrosas. Ilegal. Sus pensamientos se entremezclaron entre recuerdos y revelaciones. Las artesanías que había creado, todo lo que había construido, ¿podía estar ligado de algún modo a aquello? «¿Qué quieres decir?», se obligó a preguntar. «Todo lo que haces podría ser parte de eso. Y si alguien se entera, podríamos estar en peligro. Hay personas que no se detendrán ante nada para mantener las cosas bajo control». El aire en la habitación se volvió pesado. La confianza que había cultivado en su trabajo empezó a desmoronarse como un castillo de cartas. «En mi familia lo sabían cómo él era». «Lo olvidamos por tu bien, Valeria», dijo su madre, con lágrimas brotando. «Pero ahora estás en el centro de esto. Tienes que tener cuidado». Ese momento se volvió un laberinto de emociones. Valeria sintió que el mundo que había creado se desmoronaba ante sus ojos. ¿Podía confiar en su familia? ¿En sus propias manos estaba la esencia de un terror del pasado? ¿Y qué haría con todo lo que había construido si la amenaza era real? Las dudas regresaron, pero esta vez iban acompañadas de un miedo visceral. Pero en medio de la confusión y la angustia, Valeria pudo ver algo más. Tal vez su lucha no era solo por ella, sino por la verdad oculta, por comprender de una vez por todas lo que había estado persiguiendo, el verdadero destino de su vida. ¿Sería suficiente la fuerza que había encontrado en su voz? ¿Podría la historia que había comenzado a contar salvarla de un pasado oscuro que la acechaba? La batalla apenas comenzaba. Valeria sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La revelación de su madre pesaba como un ladrillo en su pecho. ¿Peligrosas? ¿Ilegales? Las palabras resonaban en su mente como un eco desgarrador. Tenía que haber más. Tenía que haber alguna manera de que todo esto no se conectara con su vida. Pero mientras su madre hablaba, Valeria notaba que algo oscuro se cernía sobre ellas, como una nube de tormenta. La angustia crecía y una súbita desesperación la invadió. «¿Y si me están buscando?», preguntó. Su voz temblaba, se estremeció mientras imaginaba sombras al acecho en la oscuridad. ¿Acaso toda su vida había estado entrelazada con secretos peligrosos que jamás había esperado? «Valeria, escucha», insistió su madre, tomando aire con dificultad. «No podemos quedarnos aquí. Hay que huir». Lo que él hizo. De repente el sonido de un golpe resonó en la puerta. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Valeria. «¿Quién es?», rugió, su voz temblando, mientras sus manos buscaban el teléfono.
Su madre se acercó al umbral, su mirada reflejando la misma alarma. ¡Abre! ¡Somos nosotros!, gritó una voz familiar. Valeria reconoció a sus hermanos, pero la urgencia en sus voces la aterrorizó. ¡Abre! ¡Rápido! ¡No hay tiempo! La ansiedad llenó la habitación. Con manos temblorosas, Valeria giró la perilla y dejó entrar a sus hermanos. La expresión en sus rostros era de pánico puro. No tenemos tiempo para explicaciones. Hay gente buscando a papá y a ti también. Te vieron en las redes. ¿Me vieron? ¿Por qué? Valeria se sentía como si la tierra se deslizara bajo sus pies. ¿Qué ha pasado? Discutimos. Salimos en tu defensa, pero luego regresaron a buscar respuestas, susurró uno de sus hermanos, asustado. Él debería haber dejado todo eso atrás. Ahora estamos en medio de un desastre. Valeria sentía que su corazón latía desbocado. No podía ignorar la densidad del miedo que invadía la habitación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, con la voz quebrada. No solo luchaba contra su familia ahora, sino contra un pasado oscuro que había seguido su rastro. El silencio se instaló, pesado como una piedra. Y fue entonces que el estruendo en la puerta volvió a romper el ambiente. Pero esta vez era más fuerte, más amenazante. La puerta voló abiertos y un grupo de hombres armados entró, sus rostros ocultos bajo pasamontañas. La tensión creció, como un volcán a punto de estallar. «¡Busquen a Valeria!», gritó uno de ellos. La desesperación creció aún más cuando Valeria se dio cuenta de que no solo buscaban respuestas sobre su padre, sino que la habían encontrado a ella. «¡Corre!», gritó su hermano, empujándola hacia atrás. «¡Sal por la ventana!». Valeria sintió el frío del cristal contra su piel al mirar hacia atrás. Su madre la empujaba hacia la salida. Su mundo se había convertido en un caos absoluto. Pero entonces, en medio de la confusión, un rostro familiar apareció detrás del grupo armado, su padre. Pero no el hombre que había conocido. Él lucía diferente, más oscuro y desaliñado. «¡Ah!», Valeria gritó, pero su voz no logró atamezar el fulgor del miedo. «¿Qué haces aquí?». El padre levantó la mano y miró a su familia con desdén. «No tienen idea de lo que han desatado». La frase se convirtió en un eco en su mente. Su padre, el mismo hombre cuya ausencia había calado como un veneno en su vida, ahora se erguía ante ella como la clave a su destino. La pregunta quedó flotando en el aire tenso. ¿Qué secreto se escondía para estar tan envuelto en un oscuro mundo? La verdad se desmoronaba, y con ella la vida que conocía. ¿Podría Valeria confiar en él? ¿O era simplemente una trampa más en un juego que nunca comprendió? Las sombras se acercaban, pero Valeria sabía que su lucha apenas comenzaba. ¿Realmente había logrado escapar de su pasado? ¿O éste solo buscaba la oportunidad de reclamarla? Valeria sintió que el aire se le escapaba cuando su padre apareció en la puerta, bajo el umbral oscuro, como una sombra que había vuelto para reclamar su lugar. «Oh, papá», su voz salió aguda, ahogada en asombro. Pero su padre no parecía el hombre que había añorado durante años. Estaba desaliñado, con una mirada fría que parecía atravesar su piel. «Escucha, Valeria, hay cosas que no sabes», comenzó a explicar. Pero el ruido del grupo armado cortó su frase como un cuchillo. Eran hombres rudos, con miradas severas, y la amenaza en el aire era palpable. «¡No hay tiempo!», gritó uno de ellos, apuntando a la familia. «¡Necesitamos a Valeria!». Valeria, con el corazón latiendo salvajemente, se dio cuenta de que todo su mundo había girado en torno a una mentira. Las artesanías que había creado, el éxito que había construido,
¿Todo era parte de un juego más oscuro? La ira y la confusión se entrelazaron dentro de ella, luchando entre el amor que sentía por su padre y el miedo que invadía su hogar. ¡Sal por la ventana!, gritó su hermano, empujándola hacia la salida. La multitud de hombres armados ocupaba la puerta. La angustia se cernía sobre ellas como una tormenta, pero el aliento de su madre rociaba esperanza. «¡Ve! ¡Corre! Nosotros te cubrimos». Sin pensarlo, Valeria dio un salto hacia la ventana. Su respiración se volvió un torrente. Cada segundo era una eternidad. Mientras saltaba, vio a su padre levantar un arma, un destello frío en su mano, y todo se detuvo. «¡No! ¡No lo hagas!», gritó, pero el sonido se perdió en el caos de sus pensamientos. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un disparo resonó en la habitación con un eco trágico. Valeria jamás había escuchado un sonido tan intenso. La imagen de su padre se tornó borrosa mientras caía al suelo. El mundo a su alrededor se desmoronaba. ¡Papá! Su grito atravesó la habitación como un rayo, pero era demasiado tarde. Los hombres armados comenzaron a moverse como una tormenta. Uno de ellos tomó su brazo, arrastrándola hacia afuera. ¡Al coche! ¡Rápido! La lucha era feroz, pero el pánico la anclaba. Vio la cara de su madre, un retrato de horror y desesperación, pero antes de que pudiera hacer algo, desaparecieron. La sensación de traición la abrumó. «¡Es tu padre! ¡Lo mataron!». La desesperación se convirtió en un grito ahogado cuando se dieron cuenta de que su vida entera había sido un castigo por los secretos que su familia había ocultado. Pero algo más la golpeó. Mientras la arrastraban por calles desiertas, Valeria notó un pequeño trozo de papel asomándose de su bolsillo. Con las manos temblorosas, lo sacó y lo leyó rápidamente. Era un mensaje de su padre, escrito con su letra temblorosa. «Perdona lo que no puedo explicar. La verdad es difícil, pero eres más fuerte de lo que crees. Ellos vendrán por ti, pero confía en tu madre. Ella sabe más de lo que aparenta». Un nudo se formó en su garganta. ¿Qué significaba eso? ¿Su madre realmente sabía más? ¿Cuánto de lo que había construido era una ilusión? Las preguntas palpitaban en su mente mientras el coche se alejaba, llevándose consigo el eco de su vida anterior. Valeria miró por la ventana. Las calles se desvanecían. Su hogar se volvía un recuerdo distante. «¿Dónde vamos?», preguntó, su voz temblorosa ante la incertidumbre. Su hermano la miró preocupado. «A un lugar donde podamos estar a salvo, pero no podemos quedarnos mucho tiempo». Y en ese segundo, Valeria sintió que el mundo se le caía a pedazos. La vida que había conocido se había esfumado. Con cada kilómetro que avanzaban, la verdad parecía alejarse también. Su familia, los peligros, los secretos. Todo era un caos irremediable. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Podría confiar en alguien nuevamente? ¿Y cuál era el verdadero pasado que su padre había ocultado? Valeria sabía que esto era solo el comienzo de una pesadilla, pero en ese mismo momento, una chispa de determinación brotó en su interior. Había algo más en juego, algo que debía descubrir. Los ecos del pasado la perseguían y estaba decidida a enfrentarlos de una vez por todas. ¿Qué secretos se ocultaban en su vida? ¿Que podría enfrentar la verdad cuando la encontrara? El coche avanzaba a toda velocidad y Valeria miraba por la ventana mientras su mente giraba en un torbellino de pensamientos. ¿Qué iba a pasar? ¿Dónde estaban llevándola? El rostro de su padre seguía apareciendo en su mente. Su mirada fría,
las palabras que no había alcanzado a decir. La angustia la oprimía, pero en medio del caos, una chispa de determinación empezó a crecer. Justo cuando su hermano giró para mirarla, preocupado, una explosión sacudió el vehículo. La sensación de ser arrastrados por una fuerza incontenible hizo que Valeria se aferrara al asiento. Gritos llenaron el aire y el coche comenzó a tambalearse. El volante giró descontrolado y en un instante se detuvieron de golpe. Todo se volvió un caos. Y el mundo exterior se hizo un borrón. ¡Salgan rápido!, rugió su hermano, mientras una nube de polvo llenaba el aire. El pánico estaba desde ya a la vuelta de la esquina. Todos se apresuraron a salir. Valeria, aturdida, sintió que un frío helado la invadía. Una vez fuera, sus pies encontraron el suelo, pero había algo extraño en el aire. El silencio se había convertido en un grito ensordecedor. Fue entonces que lo vio. A unos metros de ellos, en el suelo, un hombre yacía con un rastro de sangre que se extendía como una marea oscura. Era uno de los hombres armados que habían entrado en su casa. Valeria sintió cómo su sangre se helaba en sus venas. Pero lo más impactante fue el rostro del hombre. Al mirar más de cerca, un escalofrío recorrió su cuerpo. Es uno de los que vinieron a buscarme, murmuró, temblando. Valeria, no mires, debemos irnos, su hermano le gritó. Pero ella estaba atrapada en la imagen, como si un magnetismo invisible la retuviera. El hombre, en su agonía, apenas pudo abrir los ojos. En un momento que le pareció eterno, sus labios se movieron, como si intentara articular algo. La mirada de Valeria se clavó en él. Una conexión extraña y aterradora. «Dígame, ¿qué saben de mí? Dígame», gritó, sintiendo que su voz temblaba entre el miedo y la rabia. Quería respuestas, necesitaba entender. El hombre con gran esfuerzo murmuró una frase. «La clave está en el collar». Y antes de que Valeria pudiera reaccionar, se desplomó de nuevo, como si la vida se le hubiera escapado por completo. «Valeria, tenemos que irnos ya», insistió su madre, jalándola del brazo. Pero el eco de las palabras del hombre resonaban en su cabeza. ¿Qué collar? ¿De qué estaba hablando? El sudor frío le corría por la frente mientras la parte más profunda de su ser empezaba a despertar. Valeria se giró hacia el hombre de nuevo. En su cuello había algo brillando. Sin pensarlo, se acercó. La lona de su ropa se arrugó bajo su peso, pero no le importaba. La desesperación la guiaba. Con manos temblorosas, alcanzó el collar, un colgante que parecía tener un símbolo antiguo, que se iluminaba incluso en la penumbra. «Valeria, rápido», su hermano gritó de nuevo, pero esta vez algo dentro de ella hizo clic. Este no era solo un collar, era una clave, una conexión con todo lo que había pasado. En ese instante, una sirena resonó a lo lejos. El tiempo parecía detenerse. Valeria miró a su familia con el corazón palpitando. La verdad parecía estar más cerca que nunca, pero en medio de la confusión y el miedo, sabía que había algo aún más grande acechando en las sombras. Todo lo conocido se tambaleaba. Podía sentir que el aire se volvía pesado, como si la respiración del mundo estuviera retenida. ¿Qué secretos había detrás de aquel colgante? Era posible que en medio del caos, Valeria había encontrado la clave para desentrañar no solo su pasado, sino también su futuro.
El peligro aún acechaba, pero en el fondo una chispa de esperanza latía. ¿Sería suficiente para enfrentar lo que se avecinaba? La pregunta flotaba en el aire, mientras la amenaza de un cambio irrevocable se cernía sobre ellos. Valeria sintió cómo el corazón le golpeaba en el pecho. Las palabras del hombre moribundo resonaban en su mente. La clave está en el collar. Sin pensarlo, lo aferró con fuerza, sintiendo la fría superficie entre sus dedos. Sus hermanos estaban a su lado, tirando de ella con urgencia, pero no podía apartar la mirada del colgante. «¡Valeria, vamos!», gritó su madre, el pánico en su voz calando profundo. Ella sacudió la cabeza, incapaz de rendirse. Su mente giraba. ¿Qué collar? ¿Por qué era tan importante? De repente, el sonido de sirenas se acercaba. El aire estaba cargado de tensión, pero también una sensación extraña se apoderaba de ella. Era como si algo más grande estuviera en juego. ¡Muere! La fuerza de su hermano quebró su trance. Salieron corriendo, atravesando el polvo y el caos, la adrenalina disparada en sus venas. Valeria podía sentir el collar cayendo entre su cuello y su piel como un latido de vida. ¿Qué era eso que había encontrado? ¿De verdad podría ser la clave para entender todo esto? Pero no había tiempo para pensar. Un grupo de hombres salió de la nada, asomándose desde detrás de los coches, sus caras ocultas bajo pasamontañas. «¡Deténlos!», aullaba un líder. Valeria sintió cómo el terror la invadía, cada fibra de su ser rogando que huyeran. «¡Por allí!», su hermano gritó, señalando hacia un callejón cercano. Corrieron, sus pies golpeando el suelo de cemento, mientras los gritos resonaban tras ellos. Los latidos de su corazón sonaban como un tambor en su cabeza. «¿Qué vamos a hacer?», se preguntó Valeria entre jadeos, pero antes de que alguien pudiera contestar, una figura apareció en el callejón. «¿Patá?». Sus ojos se abrieron de par en par. Allí estaba él, de pie, su rostro demacrado, pero decidido. «¡No, Valeria, corre!». Pero ya era demasiado tarde. Uno de los hombres armados agarró a Valeria del brazo. La horrorosa mirada en su rostro apagó cualquier atisbo de esperanza. «¡Te tenemos! ¡Suelta!», gritó su padre, pesando hacia adelante, con un movimiento casi desesperado. «¡No dejen que te atrapen!». Pero el hombre armado no vaciló, y justo en ese instante, una explosión estalló detrás de ellos. Una ola de aire caliente los golpeó, haciéndolos caer al suelo. Valeria sintió cómo todo se desvanecía en un instante de caos. Las piernas cedían, pero no podía pensar en el dolor. «El collar», murmuró su padre, extendiendo su mano hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un destello de luz iluminó el callejón. Su madre gritó, llamando a Valeria. «¡Valeria, escóndete!». El grito de su madre atravesó el humo, pero Valeria estaba paralizada. La vista se le nubló con el polvo. Las voces resonaban como ecos distantes. Entonces, el mundo pareció detenerse cuando el hombre armado se giró hacia su padre. «No sabías que vendrías por el collar, ¿verdad, jefe?». «No». Valeria sintió que una ola de comprensión la golpeaba. «¿Qué quieres decir?». «Silencio». El hombre cubrió la boca de Valeria. «Tus sueños y tu arte, todo era solo una fachada. Tus padres siempre lo supieron». «No puede ser». Su mente se sacudía ante la revelación. Las piezas del rompecabezas de su vida estaban encajando, pero no con la imagen que había imaginado. Su familia había estado envuelta en un mundo de mentiras, y en un instante el suelo bajo sus pies se desmoronó. La voz de su padre, llena de desesperación, resonó en el aire. «No lo hagas». Pero era demasiado tarde. Mientras Valeria intentaba comprender lo que sucedía, el hombre armado levantó la pistola, su dedo temblando sobre el gatillo. Todo pasó en un segundo. Un disparo sonó. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. La realidad
se tornó gris y el rostro de su padre se desvanecía como humo. ¡No! Su grito atravesó el terror y en ese instante supo que todo lo que creía conocer había cambiado para siempre. Las sirenas seguían gritando al fondo y su vida se sacudía en una serie de preguntas. ¿Cómo podrían haber escondido estos secretos? ¿Quién era ella realmente? La batalla apenas comenzaba y la línea entre el bien y el mal se habían difuminado. La verdad huía de ella y en su búsqueda tal vez solo encontrara más oscuridad. ¿Dónde estaba su familia ahora? ¿Quién podría confiar en ella? Valeria sintió que el mundo se le desmoronaba. ¡No! Grita. El eco de su voz, aún resonando en el aire mientras miraba a su padre caer. La desesperación inundó su corazón. Todo sucedió tan rápido. Las sirenas, los hombres armados, el grito de su madre. La realidad se tornaba borrosa y aterradora. ¡Corre, Valeria!, le gritó su hermano. Pero en ese momento, su cuerpo no respondía. Se sentía atrapada, como un insecto en una telaraña, mientras la confusión y el miedo la paralizaban. Se dio cuenta de que en su intento de escapar, solo había caído más profundamente en la historia de terror que sus padres habían ocultado. Balanceándose entre la culpabilidad y la rabia, vio cómo los hombres armados se movían rápidamente, buscando a alguien. ¿Dónde está Valeria?, preguntaron, sus voces tan frías como el acero. Fue entonces que a lo lejos escuchó una explosión. El estruendo resonó como un trueno, y sus hermanos se giraron hacia ella, con el rostro pálido. La tierra tembló bajo sus pies. Un fogonazo iluminó el cielo crepuscular. ¡Detrás de nosotros!, gritaron, mientras un grupo más grande de hombres armados aparecía por la calle trasera. Sus rostros eran sombras, y cada paso se sentía como un rugido. Valeria sintió cómo el miedo la invadía nuevamente, y el collar en su mano parecía arder. ¡Valeria, por aquí! La voz de su madre cortó el aire. Corrieron hacia un callejón oscuro y estrecho. El aroma de la basura se mezclaba con el sudor del miedo. La tensión era palpable. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en el silencio opresivo. En medio de la confusión, Valeria encontró una puerta entreabierta. «¡Entra!», gritó, pero cuando avanzaron, una sombra apareció a su lado. Era su padre, pero ahora había algo diferente, algo inquietante en él. Su mirada, antes familiar, se había transformado en algo distante, frío. «¿Qué pasó?», balbuceó ella, insegura. «¿Por qué? ¿Por qué estabas allí?». «Lo siento, Valeria», murmuró él, avanzando lentamente hacia ella. Pero en su rostro había un rayo de desesperación. «No tienes idea de lo que hemos desatado». Antes de que él pudiera explicar más, un hombre apareció detrás de ellos, la cara oculta por una máscara. «¡No lo dejes salir!», gritó a sus hombres, y todo se convirtió en un torbellino de caos. «¡Deténlo!», un golpe resonó, y la puerta se cerró de golpe. La oscuridad las envolvía. Valeria sentía el aliento de su padre cerca, pero había algo en su voz que no sonaba bien. «El collar, Valeria, es un artefacto, algo que ellos quieren», gritó, pero el ruido de otro disparo resonó y el miedo la invadió. «¡Cállate! No puedes hablar de eso aquí», le respondió un compañero a su padre. Con una mezcla de odio y desesperación, eso le dio un vuelco en el estómago. «¿De qué estás hablando?». Valeria apenas podía contener las lágrimas. «Siempre has estado en esta locura. No lo entiendo». Él se inclinó hacia ella. «Hay quienes están buscando ese collar, no solo por lo que representa, sino por lo que puede desatar». Pero en medio de su explicación, el hombre de la máscara se acercó y en un giro inesperado disparó un tiro al aire.
¿Estás seguro de que quieres revelar la verdad, jefe? Sabes que no habrá regreso de esto. La revelación caló hondo en Valeria. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Y en ese instante su padre cayó al suelo. Su rostro había cambiado dramáticamente. Su mirada había sido sustituida por una sensación de pérdida extrema. Solo escóndete, fue lo último que dijo antes de que un grito desgarrador emergiera de su garganta. Las palabras de él se desvanecieron en el aire, y Valeria se dio cuenta de que todo lo que pensaba saber estaba a punto de desmoronarse. En medio del pánico, sintió que el collar le ardía en el pecho. ¿Quién eres realmente? La última palabra se le quedó atorada en la garganta, mientras la imagen de su padre se iba desdibujando frente a ella. El terror la envolvía, y el sonido de sus susurros apagados resonaba como una advertencia. Tú siempre has sido parte de esto. En un giro inesperado, el hombre enmascarado se volvió hacia Valeria, acercándose con una sonrisa torcida. Tú, querida, has heredado más de lo que imaginas. El aire se detuvo. Valeria sintió que una parte de su alma se deshacía en 1000 pedazos. Era posible que en su búsqueda de su voz hubiera arrastrado a su familia a un juego del que nunca tendría el control. Mientras las luces comenzaban a parpadear, todo estaba a punto de cambiar, y el futuro que había soñado se desvanecía en una bruma opaca. ¿Quién podía salvarla ahora de esta espiral oscura que se había apoderado de su vida? Y más importante aún, ¿qué secretos se escondían detrás del collar que había empezado a temer? Valeria sintió que el aire se le cerraba a su alrededor. La frase del hombre enmascarado resonaba como un eco ominoso. Has heredado más de lo que imaginas. La angustia y la confusión se entrelazaban en su pecho. No podía apartar la mirada del collar que aún llevaba, su mano temblorosa apretándolo con fuerza. ¿Qué significa eso? Su voz salió quebrada. Otro disparo resonó en el aire, creando aún más caos. La figura del hombre enmascarado se acercó. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de burla e intención maligna. Tu padre nunca fue el hombre que creías. Todo era una fachada, un juego muy peligroso. Las palabras cortaban como cuchillos. Valeria miró a su padre que estaba a su lado, conflicto en su mirada. «Dímelo, ¿qué has hecho?» La angustia la invadía. La respuesta que esperaba nunca llegó. En ese instante el hombre armado se giró. «¡Deténlo!», gritó a sus cómplices, quienes avanzaban hacia ellos con violencia. Valeria se dio cuenta de que los hombres no la buscaban solo a ella. Estaba en medio de un fuego cruzado. El pánico empezó a apoderarse de ella. Pero antes de que pudiera reaccionar, sintió una sacudida. Algo explosivo la empujó hacia atrás. Una bomba estalló en la entrada del callejón. El sonido fue ensordecedor. Lo eclipsó todo. Valeria se sintió lanzada al suelo. El impacto la dejó aturdida. El polvo le nubló la visión, y gritos llenaron el aire. Cuando pudo levantarse, su corazón se detuvo. Se dio cuenta de que su padre había desaparecido. «¡Papá!», gritó, levantándose de un salto. El caos la rodeaba. La gente corría despavorida, pero su mente solo podía concentrarse en su padre. Sus hermanos se acercaron, arrastrándola hacia un rincón de la calle. «Valeria, no hay tiempo». Estaban pálidos, pero su expresión era un espejo de su propio miedo. La mirada de su madre se había transformado en un océano de lágrimas. «Vamos, tenemos que salir de aquí». Pero Valeria no podía soltarse. «Él se fue, no puedo dejarlo». La desesperación le apretaba la garganta. «Él necesita ayuda». Fue entonces que notó al hombre enmascarado. Estaba en el suelo, inconsciente, pero la mirada de Valeria se posó en algo extraño. En su muñeca
Un pequeño dispositivo brillaba. No parecía un reloj normal. Tenía símbolos grabados que Ana jamás había visto. Algo dentro de ella empezó a palpitar. En su interior surgió una idea. «Ese dispositivo», murmuró, «puede contener información». «Valeria, basta», la interrumpió su hermano, sacudiéndola del brazo. «No arriesgues tu vida por él». Pero el miedo la llevó a actuar. «Voy a buscarlo», corrió hacia el hombre, decidida. Cada paso era pesado, el polvo aún flotaba en el aire. Agachándose, lo revisó, sus dedos temblando al tocar el dispositivo. Un sonido a sus espaldas la hizo girar rápidamente. Las luces de un coche se acercaban. ¡Mucho ruido! Era un grupo más grande, con más hombres armados. «¡Valeria!», gritó su madre, voz entrecortada. Cuando todo parecía desmoronarse, el hombre enmascarado comenzó a moverse. Abría los ojos, y allí su mirada la atravesó, y vio un giro inesperado. «¿Eres tú?», le dijo en un susurro, que apenas podía escuchar, mientras una ráfaga de aire frío azotaba el callejón. El giro en la narración llegó como un rayo. «Eres su hija. Una verdad desgarradora». El hombre se levantó lentamente. Su mirada estaba llena de reconocimiento, pero también de algo más. «La clave está en ti», decía, mientras Valeria sentía que el mundo temblaba en sus pies. Toda la vida que había conocido, toda la búsqueda de su voz y su arte comenzó a desmoronarse en un instante. La traición, el dolor y la revelación chocaron en su mente. «¿Qué dices?», se atrevió a preguntar, aunque el horror ya la invadía. «¿Quién eres tú realmente?». El hombre enmascarado sonrió tenuemente, pero en su sonrisa había un destello de algo oscuro. «Tu madre, tu padre, ellos han estado manejando un juego que nunca pudiste imaginar». «Eres más importante de lo que crees», decía con una seguridad escalofriante. Valeria sintió que su estómago se encogía, deslizándose al borde de la locura. Las miradas de su familia eran ahora ecos de incertidumbre. ¿Qué habían ocultado realmente? La verdad, aplastante, se cernía sobre ella, dejando un dilema. La siguiente decisión podría cambiar todo lo que había sido. Mientras el caos continuaba a su alrededor y nuevos disparos resonaban, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Ahora qué? En una fracción de segundo, Valeria se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba. El sonido del caos todavía llenaba el aire. Valeria miraba al hombre enmascarado, aún aturdida por sus palabras. «Eres más importante de lo que crees». Mientras tanto, su mente corría, mezclando confusión y miedo. Todo lo que había creído, todo lo que pensó que era parte de su vida, se desvanecía. «Valeria, tenemos que...». Las palabras de su madre quedaron atrapadas en su garganta cuando un estruendo sacudió el callejón. La puerta de atrás se estrelló contra la pared y otra ráfaga de hombres armados irrumpió en la escena. Su corazón se detuvo un instante. «Es una trampa», pensó. El hombre enmascarado se giró rápidamente, con una mirada que mezclaba sorpresa y cálculo. «Los hombres de tu padre», gritó, antes de actuar con rapidez. Se lanzó hacia Valeria, como si quisiera protegerla. La confusión la envolvía. «¡Corre!». Su hermano la empujó con fuerza, y ella giró, dejando atrás la escena caótica. Cada paso se sentía pesado y apremiante. Un grito resonó tras ella, una voz familiar. «¡Valeria, no te detengas!». Valeria giró la cabeza y vio a su padre, luchando contra dos de los hombres. La mirada en sus ojos era desesperada y furiosa, un reflejo de las sombras que siempre había ocultado. Pero en un instante todo cambió. Un destello en los ojos de su padre le dio un vuelco al estómago. «¡Papá!», gritó ella, extendiendo la mano, pero el eco de un disparo rompió la atmósfera. El tiempo pareció congelarse. Su padre se detuvo, una mueca de dolor en su cara. Valeria vio la sangre fluir, y su mundo se detuvo de golpe.
No, el grito salió de su boca sin ser invitado. Un sonido insoportable y desgarrador que llenó el callejón. Todo lo que había creído sobre su familia se desmoronó en un solo instante. Ya no había vuelta atrás. Su madre cayó de rodillas, su rostro en shock. La desesperación invadió a Valeria. «¡Tatá! ¡No! ¿Qué has hecho?». Las palabras escaparon como si fueran un alarido. Los hombres miraron entre sí, buscando decisiones rápidas. El hombre enmascarado se giró hacia ella, sus ojos revelando algo nuevo. «No es lo que piensas», dijo, pero Valeria ya no podía escuchar. La escena ante ella se desdibujaba, y lo único que podía ver era la imagen de su padre en el suelo. En ese momento, una explosión violenta resonó a poca distancia. Un vehículo se estrelló contra un contenedor de basura, generando un estallido de llamas y humo. Valeria sintió el calor en su rostro y el pánico la invadió nuevamente. Todo a su alrededor se estaba desmoronando. «¡Salgan de aquí!», gritó. La confusión se apoderó del grupo. La humo llenaba el aire y la gente corría a su alrededor. Valeria sintió que el reloj se detuvo mientras luchaba contra su propia confusión y dolor. Su padre. ¿Cuántas mentiras más se ocultaban en su familia? Los hombres armados comenzaron a retroceder, intimidándose por la explosión. Pero en lugar de escapar, el hombre enmascarado dio un paso adelante. «Tienes que elegir, Valeria. Hay más en juego de lo que crees», dijo, su voz firme, aunque temblorosa. «¿Qué más puede haber?». Su respiración era agitada. «¿Qué más puedes ocultar? Esa no es solo la sangre de tu padre. Hay más secretos». Y su voz se hundió en el ruido y el caos. «La verdad es, tú eres parte de algo mucho más grande. La razón por la que vinieron por ti, todo está en ese collar». El tiempo se detuvo de nuevo. Valeria miró de nuevo al collar en su cuello. «¿Qué significa eso?». Y la tensión en el aire creció. «¿Quiénes son ellos?». En ese instante, un hombre se acercó. Valeria no podía reconocerlo, pero su mirada era familiar. «¡Tú!». Su voz resonó, sus ojos llenos de furia. «Eres la razón por la que todo esto comenzó». Con un movimiento rápido, levantó su arma y apuntó a Valeria. El tiempo parecía moverse en cámara lenta. «¡No!», gritó su hermano, entre enredos y confusión. Pero antes de que Valeria pudiera reaccionar, el arma disparó. Y un disparo retumbó en la noche. Las luces se apagaron, y en un instante de absoluto caos, su mundo se tornó hacia la oscuridad. El último eco de su grito se perdió en una neblina oscura. ¿Quién era realmente ella? ¿Y cuál sería el costo de descubrir la verdad? Todo lo que pensaba que sabía estaba a punto de desmoronarse, dejando un vacío que la esperaba con ansias. La batalla apenas comenzaba. El disparo resonó como un trueno. El tiempo se congeló. Valeria sintió que su corazón se partía. Su pecho ardía en un rincón oscuro. Al mirar hacia abajo presenció la caída de su padre. «¡No!». El grito salió de sus labios, un eco de horror que retumbó en su mente. La confusión invadió su visión. La gente corría, el caos estallando a su alrededor. La figura del hombre enmascarado la miraba fijamente. La urgencia en sus ojos podía sentirla. «¡Valeria! ¡El collar!», le gritó, mientras su padre caía lentamente al suelo, una sombra de lo que solía ser. En una fracción de segundo el tiempo se disipó en un mar de dolor. No podía creer lo que sucedía. Las lágrimas brotaron. Aún tenía esa extraña sensación de que era parte de un juego que nunca había pedido. «¿Qué has hecho?», susurró su madre, su rostro descompuesto. «¿Por qué él?». El hombre enmascarado avanzó, con la mirada intensa. «Lo lamento, pero no hay tiempo. Tú
Eres la clave, Valeria. Pero ella no escuchaba, no podía pensar. ¿Por qué? La respuesta se quedó atrapada en su garganta y su mente seguía dando vueltas. El caos siguió extendiéndose. En ese momento recordó el collar, la advertencia del moribundo. Sin pensar, se lanzó al lado de su padre, buscando la verdad. Las manos temblorosas se aferraron al collar, aquel objeto antiguo y lleno de misterio. En ese instante sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Era como si, al tocarlo, despertara algo dentro de ella. «Valeria, aléjate», su madre clamó, pero el poder del collar resonó. Los símbolos brillaron con fuerza y la violencia alrededor pareció detenerse. Una brisa inusitada los envolvió. Aquello no era solo un accesorio. Era un vínculo, un lazo entre dos mundos. Cuando levantó la mirada, los hombres armados parecían estar paralizados, atónitos ante lo que ocurría. «¡Lo que hay que hacer!», gritó el hombre enmascarado, apretando los puños. «Utiliza el collar». De repente, la escena cambió. Valeria se encontró en pie, la calma envolviendo su ser. Las voces distantes de su madre y hermanos resonaban, pero la certeza en su interior encontró fuerza. «No soy tu marioneta», dijo con voz firme, enfrentando al hombre enmascarado. El temor se transformó en decisión. «Este juego lo terminamos aquí». Con un movimiento, levantó el collar. Las luces comenzaron a brillar intensamente, y la energía brotó hacia afuera, como un faro. Las sombras de su vida empezaron a despegarse. Las memorias de secretos, traiciones y dolor comenzaron a fusionarse, hasta que un eco de verdad emergió. El hombre enmascarado retrocedió, su rostro en descomposición. «¡No puedes pararlo!», gritó, pero su voz fadece con cada palabra. «Tú no entiendes lo que estás invocando». «Sé lo suficiente», respondió Valeria. Todo se acabó. En un instante, la energía se volvió palpable, y las fuerzas que la habían perseguido durante tanto tiempo fueron despojadas. Las luces comenzaron a caer como estrellas disolviéndose en la noche. La verdad llegó como una claridad. Las lágrimas fluyeron, no de tristeza, sino de liberación. Los hombres a su alrededor cayeron, incapaces de resistir la ola de poder. Finalmente, cuando el último susurro se desvaneció, Valeria colapsó, exhausta. La sana del caos se disolvió y con ello, la sombra. Desde la oscuridad vio rápidamente el rostro de su padre. No era el mismo, y había una paz en él. «Te encontré», susurró su padre, antes de desvanecerse en el aire. El miedo se disipó, dejándole solo con su familia. «Lo sabemos, Valeria», dijo su madre con los ojos húmedos, atravesando ese momento que cambiaría todo. «Ahora somos libres». La conexión estaba ahí, más fuerte que nunca. La vida que él había forjado con su familia podría comenzar de nuevo. «Vamos», decía su hermano, extendiendo la mano. La conexión entre ellos ya no era solo sangre, era una nueva relación construida sobre la verdad. Valeria respiró profundo. En ese instante sintió que su historia no terminaba aquí. Con cada paso hacia adelante, había abierto una puerta hacia un nuevo futuro. La aventura apenas comenzaba, pero lo más importante, su voz era ahora su propia. Y en medio de la luz que la rodeaba, comprendió que el verdadero poder no radica en el collar, sino en la historia que cada uno elegía contar. Aún quedaban preguntas sin respuesta, secretos por descubrir y, sobre todo, historias por vivir. Pero eso es solo el principio. Antes de que se deslice en el siguiente capítulo, necesitas suscribirte ahora. No pierdas la oportunidad de seguir esta travesía e intuir lo que vendrá. Presiona el botón de me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que sigamos creando contenido increíble. Cuéntame en los comentarios qué piensas de todo esto. Tus teorías son valiosas
Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Gracias por ser parte de esta comunidad.